Sean todos bienvenidos a Entre 3 y 5. Les habla Mari Quintana. Nuestras redes sociales @entre 3 y 5, @unidos por la magia y @Universidad Piso Mágica. Y quiero invitarlos a que nos visiten en nuestro sitio web www.unidosporlamagia.com. Allí vas a obtener toda la información. Si quieres consultarte con alguno de los magos o conmigo, o quieres saber sobre nuestras formaciones, pues visítanos en nuestro sitio web. Te recuerdo, www.unidosporlamagia.com. Allí vas a obtener toda la información y vas a obtener la información sobre mi nueva formación, la integración del ser a través de la numerología. Allí vamos a trabajar todo lo que es la numerología y cómo nos sirve la numerología, cómo interpretar esos mensajes que Dios tiene o nos ofrece a través de los números, especialmente de nuestra fecha de nacimiento, y cómo interpretarlo para poder elevar la conciencia y para poder integrarnos con lo que es el ser, con nuestros mensajes, con el mensaje que traemos del alma. Entonces yo te invito que a través de nuestro portal www.unidosporlamagia.com, allí vas a obtener toda la información. Y bueno, ya comenzamos con este mágico programa y hoy vamos a hablar, como ya lo prometí la vez pasada, sobre números maestros. Me encanta trabajar con este tema porque mucha gente se pregunta sobre números maestros, ¿por qué trabajar números maestros? ¿Qué significa números maestros? Porque todo el mundo lo dice, pero a veces no sabemos de qué estamos hablando. Y bueno, vamos a hablar de los números maestros. Los numerólogos, la mayoría de los numerólogos trabajamos con la numeración del 1 al 9. Todos los números que nos encontramos en el camino los reducimos a tal punto a llevarlo a un solo dígito. Trabajamos con los dígitos del 1 al 9. ¿Por qué trabajamos con los dígitos del 1 al 9? Primero, porque se entiende que todas las experiencias están sumergidas en esos arquetipos que se encuentran del 1 al 9. Pero el hombre es una triada, el hombre es la representación o es el hijo perfecto de Dios, que está representado en tres partes: cuerpo, mente y espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el 3. Pero trabajamos en 9 porque el 9 es la raíz cuadrada de 3, o al revés, o el 3 es la raíz cuadrada del 9. Entonces, es la raíz cuadrada del hombre. Por eso trabajamos con la base 9. Por eso es importante saber de dónde vienen las cosas para poder entender los mensajes o descifrar esos mensajes que el universo tiene para nosotros. Entonces, ya sabemos por qué trabajamos con 9, porque termina siendo la raíz cuadrada de esa triada mágica que es Dios en acción. Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuerpo, mente y espíritu, pensamiento, palabra y obra. Siempre está en base a 3. Entonces, nosotros vinimos a trabajar la fecha de nacimiento. Nuestra fecha de nacimiento se reduce, cuando sumamos la totalidad puede sumar 2 dígitos, pero en este caso vamos a trabajar con el número del ser, que es el día de nacimiento, el día en específico. ¿Qué ocurre con el día? Cuando nosotros nacemos con los números del 1 al 9, que es exactamente, nací un 7D, nací un 5D, un 3D tal mes, con esa fecha de nacimiento, eso lo que quiere decir es que nosotros vinimos a trabajar la relación con nosotros mismos. Hemos venido a trabajar la relación con nosotros mismos. Entonces es importante tener eso en cuenta. Cuando nuestro día de nacimiento, el día de nacimiento, está relacionado entre el 10 y el 19, el 10 y el 19, o sea, nació un 10, un 11, un 12, un 13, un 14, hasta llegar a 19, tiene que ver eso, el número, el 1, que es el que antecede al número siguiente dentro de mi fecha de nacimiento, tiene que ver con la relación con la figura paterna, porque el 1 representa al padre. Entonces tiene que ver con esa figura paterna, tiene que ver con el cubrir mis necesidades y entonces con el querer sentir, con el sentirse, el desear sentirse, el sentirse reconocido, el reconocerse con el reconocimiento. Entonces, si yo nací entre el 10 y el 19, yo vengo a recordar o a mejorar una relación con la figura paterna.
siempre voy a tener una vinculación, el aprendizaje, el recuerdo de ese aprendizaje que ya traigo va a venir a través de la figura paterna, va a ser la figura paterna el que me va a dar el mensaje, y a través de él yo vengo a recordar que soy reconocido, vengo a reconocerme, a través de él yo vengo a ofrecerme seguridad y protección. Es a través de la figura paterna el que yo vengo a recordar las lecciones, porque recordemos con nosotros, valga la redundancia, nosotros vinimos a recordar quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Los hijos perfectos de Dios. Cuando mi fecha de nacimiento, claro, después esa fecha la puedo reducir a un solo dígito. Si yo nací un 14, yo sumo 1 más 4 me da 5, mi número del ser es el 5, pero ese ser se me va a desarrollar a través de lo que me recuerde la figura paterna. Entonces tengo que estar muy pendiente de los mensajes que me ofrecen mi padre, mis parejas, mis hijos, las relaciones que tenga con la figura masculina. Eso es lo que tengo que comenzar a trabajar. Ahora, si mi fecha de nacimiento, mi día de nacimiento es desde el 20 al 29, voy a trabajar todo lo que tiene que ver con la figura materna. ¿Y qué me da la figura materna? La figura materna me recuerda que yo pertenezco a un grupo, que yo pertenezco a una manada. La figura materna me recuerda o me ofrece lo que es mi espiritualidad. Entonces, a través de la figura materna, yo vengo a recordar cuál es mi espiritualidad y a dónde pertenezco, a qué manada pertenezco. Entonces vengo a trabajar la figura materna. Eso es lo que significa el trabajar la figura materna. Por supuesto, voy a reducir de nuevo ese número de, si nací un 23, voy a sumar 2 más 3 me da 5 y mi número del ser es el 5, pero siempre recordando que a través de la figura materna yo vine a recordar mi espiritualidad y a qué manada pertenezco. Cuando mi fecha de nacimiento es del 30 al 31, en este caso porque los meses llegan hasta 31, yo vengo a recordar o a buscar la creación, porque el 3, ya dijimos, el 1, el número del padre, el 2, que trabajamos la figura materna, el número de la madre, y el 3, padre, hijo, el número del 3, que es el hijo, que es el tercero, vengo a buscar la creación, vengo a crearme, a recrearme a través de la espiritualidad. Entonces, si yo nací un 30, ese número 3 más 0 me va a dar 3. Pero cuando los números, por ejemplo, dan como la siguiente vuelta, no es lo mismo, lo voy a explicar con esto. Cuando mi fecha de nacimiento es 1, tengo que ver con el número, el 1, que es la creación, el inicio, soy el centro del mundo porque está representado con el sol. Pero cuando mi fecha de nacimiento es 10, ese 10, por supuesto, al sumar 1 más 0 me va a seguir dando 1. Pero ese 10 me representa la segunda vuelta para la creación, la segunda vuelta al plano. Eso quiere decir que yo he regresado, me marca que yo he regresado nuevamente bajo esa numerología para poder descubrir o desprender las cosas que me ataron a la primera. Es una segunda vuelta. Cuando trabajamos con el 30, si mi fecha de nacimiento es 3, estoy dando una tercera vuelta, o sea que no es un 3 solamente, sino que viene dependiendo de la creación, vengo a manifestar esa creación. Entonces, si el 3, el 30, que es la suma de 3 más 0, entonces vengo a buscar la espiritualidad, pero tengo que buscar más internamente, tengo que profundizar en mi ser. Eso es lo que significa haber nacido un 30 o haber nacido un 31. Un 31, si yo sumo 3 más 1 me va a dar 4. Los 4 tienen la majestuosidad, tienen el don de poder transformar lo intangible en lo tangible. Entonces, a través de lo intangible, de eso intangible, yo vengo a manifestar esa espiritualidad que hay en mí. Cuando mi número del ser
mi fecha de nacimiento, mi día de nacimiento es 31. Entonces es importantísimo poder interpretar el número de vueltas, que está bien, lo puedo sumar, pero ¿qué significa? Ya no cuando es 1, sino cuando es 10, no es cuando es 2, sino cuando es 20, y no cuando es 3, sino cuando es 30, porque estoy dando una misma vuelta sobre el plano, he venido nuevamente a este plano y desde un punto de vista más alto, con mayores herramientas a este plano para poder lograr lo que vine a buscar, para poder recordar lo que vine a buscar. Y eso es lo que significa cuando estoy en números del 1 al 9, o cuando estoy del 10 al 19, o cuando estoy del 20 al 29, o el 30 y 31. Es el número de herramientas, no es la misma. Cuando yo nazco entre el 1 y el 9, estoy como en preescolar, pero ya cuando nazco en días que están en lo sucesivo, hasta llegar a 31, es porque ya he subido como de nivel, he subido como de grado. Ya no estoy en preescolar o en el maternal, sino ya estoy en la primaria. Cuando nazco ya en la segunda vuelta, ya no estoy en la primaria, estoy en la secundaria, y así estoy en niveles elevados mucho más altos. Pero vamos a hacer una pausa, vamos a volver. Vamos a hablar ya específico de los números maestros, que es el 11 y el 22, y voy a responder cada una de sus preguntas en el chat. Ya volvemos. Y seguimos acá en nuestro programa Entre 3 y 5. Les está hablando Mari Quintana. Gracias por conectarse con el chat. Saludos a todos. Ariadne, como siempre, un abrazo. Y bueno, saludarlos a todos y siempre diciéndolos, invitándolos que comenten con sus amigos para que puedan participar en nuestro canal de YouTube Unidos por la Magia. Y bueno, tenemos grandes sorpresas para los que se están conectando en el chat en vivo. Tenemos una cesta de regalos, de una cesta mágica, donde ustedes podrán escoger hasta 3 productos y poder disfrutar de cada uno de ellos. Así que los invito por supuesto a tener toda la información que siempre colocamos en nuestras redes sociales, @entre 3 y 5, @unidosporlamagia.com y @Universidad Piso Mágica, para que puedan obtener toda la información sobre nuestras formaciones, y por supuesto nuestro sitio web www.unidosporlamagia.com. Y estamos hablando sobre los números maestros. Ya les explicaba sobre lo que tiene que ver con la fecha de nacimiento como tal, y bueno, vamos a hablar sobre esa maestría de los números, y específicamente vamos a hablar sobre el número 11 y 22. ¿Y qué significa qué significa esos números maestros? ¿Qué significa la maestría del número? Bueno, los números maestros tienen que ver con un mensaje más allá, así como les explicaba que cuando no es lo mismo nacer un 1 que nacer un 10, porque ya traemos la maleta cargada, traemos herramientas importantísimas que nos van a permitir conectarnos con mayor facilidad con la espiritualidad. Pero no interpretemos la espiritualidad solamente como un proceso donde es un proceso solo de meditación, un proceso donde vamos a estar allí conectados con nuestros centros energéticos o los chakras, o que tenemos que hacer una serie de rituales. La espiritualidad es el día a día, es el poder interpretar los mensajes que tiene el universo y que se manifiesta a través de cualquier forma. Se manifiesta a través de la luz del sol, se manifiesta a través de un animal, se manifiesta a través de un pájaro, a través del brillo de la luz, de mensajes incluso que tenemos con las personas, que estamos sentados en algún espacio público y pasa alguien y dice alguna frase en voz alta que nos llama la atención. Son mensajes, y es aprender a interpretar esos mensajes. Y por eso me gusta tanto la numerología, porque la numerología me ha ido enseñando particularmente a interpretar esos mensajes y a poderme conectar. Pero ¿la conexión con quién? Conmigo mismo. La conexión con los mensajes que ya yo traigo. Y eso es lo que significa la maestría de los números. La maestría es que su significado tiene algo que ver con el más allá, tiene que ver con esa espiritualidad, con ese mensaje del alma y con el mensaje del espíritu, porque todos somos un solo espíritu. Entonces vamos a hablar de ese número 11. Cuando nuestra fecha de nacimiento, cuando tenemos un 11 en nuestra vida,
ya sea a través de la fecha de nacimiento o a través de nuestro nombre, porque le podemos sacar la numerología a nuestro nombre, y en nuestro nombre también traemos un legado, también traemos tenemos la maleta cargada, y esa maleta cargada también se llena de herencias, porque nuestro nombre, nuestros apellidos son legados espirituales o herencias espirituales que nos dan a través de los apellidos, y por eso es tan importante. Entonces, cuando nuestra fecha de nacimiento coincide con lo que trae nuestro nombre, allí estamos encontrando nuestro propósito de vida. Entonces, cuando en nuestro nombre o en nuestra fecha de nacimiento hay un 11, sea en el día en que nacemos o la totalidad, muchos numerólogos lo tendemos a reducir. Sí, reducimos el 11 a un solo dígito que se traduce en 2, pero para ver cuál es la sombra del número específicamente. Hablamos del 11. Para los que tienen en su fecha de nacimiento el 11, es importante entender que están dotados o ya vienen dotados de cualidades que no tiene ninguna otra persona, cualidades de liderazgo, cualidades de liderizar procesos importantes. Pero hay que entender que en la medida en que yo ese proceso lo utilizo para la humanidad, para el bienestar y no para el beneficio propio, allí es donde voy a encontrar el don. O sea, una persona que nació un 11, un 29, un 11 o un 29 que da 11, 29, 2 más 9 es 11, es una persona que va a tener mucha facilidad, porque la mayoría está convencido de que nosotros tenemos que tener para ser. Pues resulta que tenemos que ser para tener. Tengo que ser para tener y hacer. Entonces, la mayoría tenemos invertido el proceso. Cuando yo sé que cuando desarrollo mi ser para tener, es lo que tiene que ser el 11. El 11 va a ser siempre los números que las personas que en su fecha de nacimiento tengan 11 van a tener facilidades, van a vivir en los extremos. El extremo en que quizás les va a costar mucho obtener bienes, o van a tener mucha facilidad para obtener bienes. Pero eso va a depender de su conexión con el ser, porque tienen una energía tan fuerte, con un rayo tan fuerte. Su misión de vida es del servicio desinteresado, como la del 9. Entonces, que un servicio desinteresado hacia la humanidad. Cuando ellos entienden que esa lección de vida es proyectar a los demás, porque además son almas viejas, vienen a traer esas experiencias a los demás, van a obtener grandes beneficios. Pero cuando solo se concentran en sí mismo, en trabajar para sí mismo, como tienen una energía muy fuerte, la energía se hace reversible, y ahí es cuando reducimos el 11 a 2 para ver la parte negativa, porque se tienden a quedar allí enganchados en esa parte negativa. Es cuando pierden todo para poder recordar que son seres espirituales. La vida los pone a perder todo, a sufrir grandes procesos de carencia para recordar que son seres espirituales. Y cuando lo recuerdan es cuando empiezan a surgir, y es cuando empiezan a generar esos cambios importantes que siempre buscan. Para los que en su fecha de nacimiento es el 22, es el número idealista. El 11 es el número místico, espiritual, soñador. Siempre van a ser soñadores, siempre pareciera que están en el aire, que no concretan nada, pero y viven en un tiempo distinto, porque viven en ese tiempo, en ese tiempo que es el tiempo que nosotros no comprendemos, que no es el tiempo clásico. Pero para los que nacen el 22, son los que son los idealistas, los prácticos, los que hacen, los que visualizan, son la visión del 11. 11 más 11 es 22, es la visión del 11. Es el que viene a materializar lo que tiene elaborado en el aire, en lo intangible. Entonces, por eso siempre va a ser práctico. Es un maestro material, va a concebir grandes planes y proyectos. Es una persona muy concreta, cuando lo reducimos a un solo número, que es el 4, llega a ser muy rígido consigo mismo, y por eso es importante que los que tienen en su fecha de nacimiento el 22 o en su nombre puedan
concretar lo que tiene que ver con la flexibilidad, con aprender a flexibilizar esos procesos consigo mismo, a flexibilizar su pensamiento. Es importantísimo que puedan hacer eso. Son personas que generalmente saben que pueden causar movimiento, que causan locura, porque son muy dinámicos. El 11 y el 22 son números muy dinámicos, son personas que el 11 porque está en el aire, pero dentro de estar en el aire a veces desespera a los demás. Y el 22 porque como está en lo práctico, está siempre en movimiento y sientes que no lo puedes controlar, que es lo que ellos dicen como ellos dicen. Pero esa practicidad tienen es lo que les va a permitir reducir y entender que sus procesos son espirituales. Entonces los que tienen en su fecha de nacimiento el 22 llegan a vivir procesos emocionales, especialmente grandes pérdidas emocionales, para poder recordar que vienen a experimentar experiencias o vienen a experimentar la vida humana. ¿Y cómo la van a experimentar? A través de las emociones. Entonces las personas que en su fecha de nacimiento o en su nombre está incluido el 22, son personas que a veces tienen grandes pérdidas emocionales y les afecta muchísimo para poder recordar qué fue lo que vinieron a experimentar. Entonces ya sabemos, 11 grandes pérdidas materiales para recordar tu espiritualidad, pero en la medida en que entiendas que eres un maestro de vida, que eres un maestro que vienes a ofrecer al mundo la luz, en esa medida vas a empezar a crecer, vienes a perder cosas materiales para recuperar tu espiritualidad. No esperes perderla, conéctate contigo. 22, vienes a hacer práctico lo que está en el intangible y lo vienes a materializar aquí en lo tangible. Entonces conéctate contigo, conéctate con la emoción, permítete a sentir la emoción, porque a veces son tan rígidos que no les gusta sentir la emoción. Y bueno, hasta aquí como siempre ha llegado nuestro programa. Espero que les haya gustado Números Maestros. Seguimos en esta conversa sobre numerología porque ya estamos a punto de iniciar nuestra formación, que es integrando mi ser a través de la numerología. Aprender a interpretar la numerología, los números, que no solo es nuestra fecha de nacimiento, sino el mensaje que trae nuestro nombre, cómo interpretamos los números que se nos presentan en el día a día y cómo nos conectamos con ese mensaje para poder utilizarlo en nuestro mayor beneficio. Así que los invito a que busquen, a que visiten nuestro sitio web www.unidosporlamagia.com. Allí vas a obtener toda la información, no solo de mi formación, sino de toda la formación que ofrece cada uno de los magos de nuestro canal. Y por supuesto en nuestras redes sociales, @entre 3 y 5, @unidos por la magia y @universidad piso mágica. Allí van a obtener toda la información. Y como siempre les habló Mari Quintana. Les dejo un abrazo cuántico de luz y los espero en el próximo enlace.